Hola, muy buenas. Como ya sabéis, llevo bastante tiempo sin entrar, pero ha sido ajeno a mi voluntad. Ha sido por culpa de este virus llamado COVID-19, el cual ha afectado a mi esposa y a mí. Mi esposa con neumonía bilateral y estuvo en el hospital encamada, y yo pues fui alcanzado por él. Claro, al estar con mi esposa, pues ella me lo transmitió, y la verdad que he estado aquí bastante regular, sobre todo con la garganta, dolor de riñón y también sin saborear lo que es la comida, e incluso sin ganas de comer, ni ganas de beber, ni absolutamente nada. Pero en fin, ya estoy mejor y espero estar nuevamente con vosotros los martes, los jueves con el Apocalipsis y los viernes he pensado que en vez de hacerlo en español lo voy a hacer en francés también, para aquellos que sepan, o para todos los francófonos. Bueno, el versículo de hoy dice, es en Primera de Pedro 3:15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso para mí es algo increíble, porque Dios es santo. Dios es santo, Dios es el único santo, el único que realmente, cuando los querubines y los ángeles se postran ante Él, claman: santo, santo, santo eres tú, Señor. Entonces, cuando dice santificad a Dios y al Señor en vuestros corazones, me quedo un poco atónito, porque la verdad es que ¿cómo ser santo? ¿Cómo santificar a Dios? ¿Cómo santificar al santo de los santos? Es muy probable que en la Biblia no encontremos casi, digamos casi, porque os voy a sacar uno ejemplo de ser santo o de santificar a Dios en nuestros corazones. Todos los que hemos leído, todos han tenido su momento de ira, su momento de pasarse un poco en cuanto a las cosas del Señor. Tenemos David, Salomón, tenemos multitud de ejemplos que no han sido realmente, incluso Moisés no llegó a santificar a Dios en un momento de arrebato, en un momento de ira que tuvo con el pueblo por causa del agua. Y aquí dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y la verdad que buscando y rebuscando, pienso que hay uno que realmente nos muestra cómo ser santo y cómo santificar a Dios. El ejemplo que puedo dar es José. Digo ejemplo terrenal porque podría dar un ejemplo de Jesús, porque Él es Dios encarnado y realmente es el único santo y el único que nos puede enseñar a santificar a Dios. Pero para tomar un humano he tomado a José. José, que le decía a su padre la manera que tenían sus hermanos de hacer las cosas. No pienso que él era un chivato, sino más bien él estaba preocupado porque el padre dejaba todas las cosas en las manos de sus hijos, y los hijos iban como le daban la gana y no estaban muy preocupados en las cosas del rebaño, ni en las cosas de las cosechas, ni nada. Ellos estaban más bien por ello. Y José estaba denunciando esto. Es como muchas veces cuando alguien viene a ti y te dice que tu manera de andar no es correcta. No es que este hombre o este hermano sea alguien que quiere hacerte daño, sino que es alguien que quiere que restaure tu vida delante de Dios.
que te limpies, porque la palabra de Dios dice, sed santo, por cuanto yo, el Señor, soy santo. El único que yo he visto así ha sido José, precisamente, porque después de esto, cuando los hermanos lo echan en el pozo, él podría quejarse a Dios, y no oímos que se haya quejado, sino que él estaba allí como diciendo, ¿qué me ha pasado? ¿Cómo es que estoy en esta situación? Señor, pero yo perdono a mis hermanos. No entiendo el por qué han hecho esto. No entiendo las razones. Quizás sea por celo, por envidia, porque él era el hijo amado, José, hijo de Raquel, la amada, y el ojito derecho de José, el ojito derecho, de Jacob. Así que José es vendido porque uno de los hermanos no quiso acabar con su vida. Judá creo que fue el que dijo, en vez de matarlo y manchar nuestras manos de sangre, ahí pasan unos egipcios, vamos a venderlo como esclavo. Y así lo vendieron. Cuando vino Rubén, rasgó sus vestiduras porque sabía lo que le iba a pasar al padre. El padre iba a estar triste hasta el fin de sus días. Iban a hacer bajar al padre al Seol, a la tumba, con el dolor de haber perdido a su hijito derecho. Quizá él tuvo parte de culpa de favorecer más a José que a los demás. Pero la cuestión es que José fue vendido y cuando llegan lo compra uno llamado Potifar y lo pone al final, lo pone por ver las bendiciones que Dios está haciendo sobre él. Imagínate que siempre el Señor estaba con él, bendiciéndolo en todo. Es decir, que él estaba lleno de la presencia de Dios y donde iba, bendecía a las personas o las personas recibían bendición. Él no se quejó de haber sido vendido. Sin embargo, el diablo quería que él manchara sus vestiduras con pecados. Y así escogió a la mujer de Potifar, que se enamoró de él y quiso estar con él y tener relaciones sexuales con él. Pero él se abstuvo diciendo, no puedo hacerlo. Estoy sobre toda la casa de mi Señor. Solamente tú eres la única, la cual Él me ha prohibido. Y no puedo hacer tal ni cometer tal pecado delante del dueño de la casa. Además, Dios no quiere que yo peque. Qué grandeza la de José que muestra cómo él estaba revestido de la santidad y santificando a Dios en su corazón. La mujer de Potifar usa la astucia y echa a todos los criados y se queda sola con él. Y viendo que él la rechaza y ella agarra la ropa de él, tira de él y él sale huyendo porque no puede pecar contra Dios. No puede pecar en esas cosas. Y la mujer grita y ya sabemos, lo acusa de pecado y José es echado a la cárcel. Fíjate, de ser vendido por sus propios hermanos y ahora por una mentira grandiosa en la cárcel. En la cárcel Dios lo sigue bendiciendo y él se hace cargo de todos los presos hasta que encuentra a estos dos, al copero y al panadero,
y él les interpreta el sueño. Pero dice que pasan 2 años antes de que el copero se acuerde de José, por causa de un sueño que había tenido Faraón. Y a José lo lavan, lo limpian, lo traen a la presencia de Faraón. Él interpreta el sueño y la mano del Señor prospera a José de tal manera porque él ha sabido guardar y ha sabido santificar a Dios en su corazón. Él queda como segundo de Egipto. Y cuando sus hermanos vienen y él se da a conocer, él llora de alegría, de gozo, y les dice: no habéis sido vosotros los que me habéis vendido, ha sido Dios el que me ha traído hasta aquí para sostener a la tribu de Israel. Fíjate qué pensamiento lo de José, que podría haberse vengado, podría haber dicho: bueno, toda esta gente a la cárcel y a matarlo a todo. Pero no. Él sabía que Dios era el que lo había traído a Egipto para la prosperidad de la tribu de Jacob, de la tribu de Israel. Él trae a su padre y él realmente tiene una terminación de día grandiosa. El padre de él, Jacob, lo bendice y proclama la grandeza de Dios, que no solamente le ha devuelto a sus hijos, sino que le ha permitido conocer a los hijos de José. Y ellos pues piden ser enterrado Jacob allá donde Abraham había comprado la tierra, y es enterrado al lado de su esposa. Y José después les pide que lleven sus huesos a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios había prometido. Y aunque los hermanos tratan de que él no se vaya a vengar ni les haga mal, él ya les cuenta las cosas como son verdaderas. Dios me ha traído hasta aquí. No os preocupéis de nada. Yo estoy aquí para alimentaros, para hacer que este pueblo crezca en gran manera. Todavía quedan no sé cuántos años, no recuerdo cuántos años de hambre, así que tranquilizaos y sobre todo que no va a pasar nada. Es un ejemplo de la santidad, un ejemplo de cómo este hombre santificó a Dios en sus corazones, en su corazón. He hablado en plural porque el versículo aquí: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, decir, en el corazón de cada uno de nosotros. Y la verdad es que yo no sabría explicar la manera de ser santo. Lo que sí tenemos es algo grandioso, que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Hemos sido revestidos, hemos sido perdonados, hemos sido lavados y hemos sido revestidos de santidad. Así que nuestra manera de actuar debe de ser como la manera de Cristo Jesús. Muchas veces, ¿cuál es la manera de Cristo Jesús? Pues yo muchas veces cuando leo la palabra de Dios veo que cuando Él era acusado, nunca se quejaba. Él ha sido acusado de muchas cosas. Él ha sido acusado y nunca se ha defendido propiamente, sino que ha dejado el juicio en las manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de dejar todos los juicios en las manos de Dios y no proclamar juicio de nuestra propia manera de ser? Porque los juicios del hombre siempre son traicioneros. Los juicios de Dios son verdaderos y justos. Había cosas aquí
como dice en algunos versículos, ser de un mismo sentir. El pueblo de Dios debe de ser de un mismo sentir, que sintamos todo lo mismo, que sintamos como Cristo Jesús, que no tengamos cada uno un sentir distinto, que todos reconozcamos que lo más importante es Cristo y solo Él. No es nuestra denominación, no son nuestras maneras de pensar. Lo importante, ni los dogmas, ni las doctrinas, lo importante es que reconozcamos a Cristo. Solo Él es el Señor. Solo Él es el único mediador. Nosotros, nuestros sentires son malos. Dice también, en esto seamos compasivos. Tenemos que ser compasivos. Sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran. Ser unos con ellos. Sentir su dolor. No seamos indiferentes a los sufrimientos de la gente en general. No solamente de los hermanos en la fe mucho más, pero de la gente no seamos indiferentes a las necesidades que hay en medio de este mundo. Leí una vez en un proverbio que decía, no hay mayor ateísmo que la indiferencia. Si somos indiferentes, que somos ateos. No creemos en Dios, ni creemos en lo que Él ha hecho y va a hacer. Otro de los puntos es amándonos fraternalmente. Debemos amarnos como hermanos, debemos reconocer que somos hermanos en la fe, debemos reconocer que somos hermanos, que somos uno, que solamente una sangre es la que corre por nosotros y es la sangre de Cristo Jesús. No odiemos a nuestro hermano, bendigamos a nuestro hermano. Qué buen ejemplo nos da José, que nunca se quejó de los hermanos. De nunca echó en cara a Dios los sueños que había tenido y que pensaba que no se iban a cumplir. Él solo esperaba en Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Ser misericordioso. Misericordioso. Que nos condolemos con las miserias y males ajenos. Ser perdonador, no teniendo en cuenta las miserias en las que participan otros. Ser misericordioso. Él perdonó nuestros pecados. Tenemos que ser como Él. Tenemos que ser como dijo Cristo Jesús. Si te abofetean en una mejilla, pon la otra. Yo no sé si será literal o no, pero muchas veces nos abofetean con palabras ofensivas que nos duele más, no más que una bofetada, sino más que una puñalada. Pero tenemos que ser misericordioso y perdonador. En quinto lugar, amigable. A veces no nos saludamos, no somos amigos de los hermanos, no somos amigos de nadie. Vamos a los cultos y nos vamos rápido por tal de no saludar a nadie o con tal de que nadie nos pregunte cómo nos va la vida. Tenemos que ser amigables, tenemos que ser amigos, no solamente hermanos, sino hermanos y amigos. Esto es saludable. Tenemos que ser empáticos, empatía con los demás. Bendiciendo, no maldiciendo. Tenemos que bendecir a los hermanos, tenemos que bendecir a la gente. Fíjate, Jacob bendijo a Faraón.
La bendición de Dios es muy importante. El bendecir a las personas es muy importante. Bendecir a los hermanos es muy importante. Algunas veces bendecimos de una manera que parece que estamos maldiciendo. Hermanos, santificad a Dios en vuestros corazones. Tomemos ejemplo de José. Tomemos ejemplo de Jesús. Tomemos ejemplo de aquellos que han sabido santificar a Dios en su vida. Tomemos ejemplo. En la palabra de Dios, Job también era un hombre que, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de haber perdido su riqueza, a pesar de haber perdido sus hijos, y ya te digo, perder un hijo es muy doloroso. Pero él no maldijo a Dios como quería su esposa. Él sabía que él santificaba a Dios en su corazón, aunque sus amigos le estaban diciendo lo contrario. Pero su esperanza y su fe no fueron quitadas de él, y él siguió santificando a Dios en su corazón. Tomemos ejemplo, hermano, de todas estas personas que han sabido santificar a Dios en sus corazones, a pesar algunas veces de ser pecadores. Pero tenemos que aprender a santificar a Dios. Sabemos que somos pecadores, pero también debemos de saber una cosa: hemos sido revestidos de Cristo y santificados por Él en su sangre. Shalom, Maranata, que Dios bendiga, y hasta el próximo martes.